Aquí en Proindustrias estamos en un contacto vía Zoom con Enrique López Arce. Él es experto en empleo. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto poder saludarte aquí en Proindustrias. Hola Romy, un saludo cordial para vos, para todo el canal Pro y efectivamente algo que nos interesa a todos siempre es el empleo y bueno, ya tenemos las cifras oficiales del segundo trimestre, prácticamente la mitad del año y ya podemos empezar a hacer algunos números, mirar proyecciones y sobre todo darle la información que necesita la gente para saber que de a poco estamos saliendo adelante y todo con esto que tiene que ver con generación de empleo, Romy. ¿Cómo estamos, Enrique, en este primer semestre? Porque mucho de repente se escucha por la calle, la gente comenta, no todos estamos mejor, un grupo nomás está mejor, no todos estamos mejor, ¿verdad? Desde el gobierno esperan que con esta obtención del grado de inversión, lleguen las inversiones, lleguen las industrias y con ello que se puedan habilitar más mano de obra, ¿verdad? Que pueda haber más empleo. Pero como sabemos, Enrique, esto lleva su tiempo, no es inmediato. Es así mismo como decís, es parte de un proceso, ¿verdad? El empleo es parte de es un ser vivo, el empleo es un ser vivo y históricamente, digamos, el inicio de cada gobierno, si es que miramos por lo menos los 4 o los 5 últimos gobiernos de 5 años, históricamente el primer año siempre es un año difícil, ¿verdad? El empresario normalmente no invierte mucho en el primer año. Bueno, esto ocurrió también en este primer año. Hay que decir que gracias a Dios la inflación está controlada. Las perspectivas son altas, llegó el grado de inversión tan querido, lo que es un logro gigante, no solo de esta administración, sino por lo menos de las tres últimas, pero lo que hay que decir es, como bien explicaba, es parte de un proceso, todavía no tenemos los números que queremos. Digamos, si nos comparamos la tasa de desempleo del segundo trimestre versus la del 2023, hay un ligero aumento, inclusive el desempleo. Cuando nos comparamos con el primer trimestre de este año, sí hay una mejora, ¿verdad? El primer trimestre siempre es el peor del año, ¿verdad? Teníamos 212.000 personas buscando activamente empleo y ahora tenemos 194.000, una ligera disminución. Eso significa que hay más gente que hoy está trabajando. Pasamos una tasa de desempleo del 6,9 a un 6,4, pero lo importante aquí tiene que ver sobre todo con las perspectivas, ¿verdad? Decirle a la gente que todavía siente eso que vos decís, no tiene dinero en el bolsillo. Hay mucha gente buscando empleo, casi 200.000 personas buscando activamente empleo, pero tenemos por otro lado los cuentapropistas, que son casi 900.000, digamos que tal vez si se les ofreciera un empleo formal, digamos, saldrían de eso y entrarían en eso. Y por otro lado tenemos, digamos, el empleo formal, que es interesante. Estamos cerca de 1.187.000 asalariados privados. Y si miramos, digamos, los diferentes sectores, el campo tiene, digamos, 475.000 personas ocupadas, el sector primario. El sector secundario, hablamos de la industria, ¿verdad? Que tiene 309.000 personas y la construcción, que es interesante, la construcción es lo que no paró de crecer en todo este último año. Si analizamos agosto 2023 con agosto 2024, siempre hay una pequeña mejora. Bueno, ahora la construcción en el sector secundario llegó a 222.000 personas, 105 para ser exacto. Y luego tenemos el sector terciario, donde la principal pata del empleo, ¿verdad? Y ahí hablamos del sector comercio, que lidera todo lo que es la generación de empleo hoy, 808.000 personas trabajando en el comercio, los servicios, que tiene 726.000, y otros, que es principalmente el sector financiero, transporte, que tienen cerca de 308.000 personas.
que para que tenga la gente un comparativo versus cómo estaban estos números antes de la pandemia, ¿verdad? 2020, 2021. Y bueno, históricamente nuestro comercio estuvo aproximadamente en 1 millón de personas y los servicios en 900.000 personas. Y hoy tenemos 800.000 en comercio y 726.000 en servicio, lo que nos muestra un poco que todavía nuestros números tienen que seguir mejorando y la pandemia volvió fuerte y todavía no podemos salir de eso, Romy. Enrique, mencionabas dos cifras al inicio, hablabas de 212.000 y luego pasamos a 194.000. ¿Esto en un periodo, en un lapso de cuánto tiempo fue? De 3 meses. Tres El meses. 212.000 Se- personas buscando activamente empleo fue en este primer trimestre de cifras oficiales del INE y pasamos a 194.000 en este segundo trimestre, cifras oficiales del INE también. Seguimos en déficit, pero como que va mejorando un poquito la cosa. Sí, más o menos para que la gente entienda y comparándonos también con lo que era antes de la pandemia, digamos, históricamente nuestras cifras de desempleo más altas fueron un 5,5, ahora tenemos un 6,4, ¿verdad? Vamos mejorando, como vos decís, pero tenemos un punto todavía, no llegamos todavía a lo que eran las cifras oficiales antes de pandemia. En el sector maquila, Enrique, por primera vez el sector confección, los textiles superaron a lo que son las autopartes. Se caracterizan como que son los dos sectores que dan más mano de obra a nivel maquila. Sí, lo que hay que entender es que el sector maquila representa hoy algo así como el 10% de lo que es la industria en general, ¿verdad? La industria en general hoy tiene 309.817 personas, bueno, y el sector maquila llega aproximadamente a un 30.000 personas, ¿verdad? Pero nos sirve para muestra. Un poco menos de 30.000 y nos sirve para muestra, ¿verdad? Eso significa de que principalmente hay, digamos, un tema con el sector autopartes que de alguna manera está recibiendo menos pedidos y por otro lado el sector textil está avanzando. Hay que entender de que este sector industria dentro del sector secundario está, digamos, un poco retrasado todavía. Por ejemplo, en el segundo trimestre del 2023, o sea, el año pasado, la industria tenía 317.272 personas trabajando ahí y disminuimos a 309.000. Eso significa de que tenemos 8.000 personas menos en industria. Pero sí, lo que hay que entender es que la maquila es un 6%, digamos, sumó un 6% a la exportación. Es muy importante la maquila dentro de la generación de empleo, pero como decimos, ¿verdad? Es solamente un 10% cuando hablamos de todo lo que genera la industria. De este 8.000, de 8.000 personas menos en industrias, Enrique, ¿por qué se da esto? ¿A qué se debe? ¿Cierre de empresas, de fábricas, de industrias o por qué sería? Y es menor pedido principalmente, Romy, ¿verdad? Lo que hay que entender es que, digamos, principalmente hay menos pedidos de ciertos sectores. Eso significa que cuando hay menos pedidos, ¿verdad? La gente en las industrias disminuye. Hay que analizar bien, si bien el Brasil se está recuperando, la Argentina está todavía en situación difícil, ¿verdad? Que son nuestros primeros dos digamos, escenarios o países de exportación. Lo que esperamos es que se vaya recuperando este sector industria porque es muy importante de que esto avance, ¿verdad? El sector que tiene más espalda normalmente es la industria y bueno, con este grado de inversión estimamos nosotros, estos son estimaciones que hicimos comparados con el Uruguay, que es un mercado tal vez lo más similar que tengamos, pero nosotros esperamos de que haya más industrias que lleguen, principalmente las que tienen relación con energía solar. También el Uruguay está recibiendo mucha inversión, digamos, del sector rural, ¿verdad? Hay industrias que llegan y pasan de hidrógeno verde a metanol, entonces no sería raro que también el Paraguay reciba ese tipo de industrias, ¿verdad? Y nosotros estimamos de que va a haber 10.000 empleos más
mediante que el Paraguay esté en la vidriera mediante el grado de inversión para el 2024, ¿verdad? Ya para el segundo semestre del 2024. Ojalá nuestras estimaciones se cumplan y la industria se vea fortalecida, porque esto hace bien al Paraguay, Romy. Bastante optimista tu cálculo, Enrique. La mayoría con los referentes que conversábamos hablaban allá por finales del 2025, 2026. Voy ya cada 6 meses nomás ya. Esperemos que así sea, esperemos que se cumpla. Sí, nuestras estimaciones tienen que ver con ingresos mínimos y comparándonos con la realidad del Uruguay, ¿verdad? El Uruguay pasó de tener una inversión extranjera directa de cerca de 1.024 millones de IED, ¿verdad? Inversión extranjera directa en el 2012 a más de 9.000 en el 2022. ¿Verdad? Eso nos muestra de que casi mejoró un 900% su inversión. Entonces, si ojalá nos va, digamos, medianamente como el uruguayo, por lo menos la mitad, yo creo que sí podríamos hablar de 10.000 empleos, cosa que es solamente, digamos, un monto hasta mediano, ¿verdad? Estimando de que estamos por primera vez, de que la inversión tarda en venir, pero sí 10.000 empleos nuevos podrían ser cerca de 10, 20 empresas, que son las que tal vez ya para el 2024, segundo semestre, ojalá lleguen, ¿verdad? Enrique, ya que estamos hablando acá en la región, te quiero consultar lo siguiente. No sé si obviamente recordarás tiempo atrás, 10 años atrás, cuando los paraguayos migraban mucho a Buenos Aires, a Argentina y también a España en busca de trabajo, ¿verdad? Hoy en día creo que Argentina ya no es una opción viable, ¿verdad? Te consulto, ¿hay otro país después de Argentina a los cuales siguen migrando los paraguayos en busca de trabajo? No sé si se sigue manteniendo España o a ese país se sumó otro. Bueno, lo que hay que entender es que principalmente la migración, que es un derecho humano la migración, pero también hay que decir que el mayor bien que tienen los países son justamente sus habitantes. Entonces, si bien es un derecho humano, hay que mirar con alerta cuando ocurre estas migraciones. Hoy el Paraguay tiene más de 3.000 enfermeros, enfermeras sin empleo. Eso significa de que si no podés trabajar en una profesión en la que vos estudiaste 5 años, ¿verdad? Imagínate, pagaste, quemaste pestañas, te convertiste en profesional, pero no tenés suficiente empleo, digamos, vas a mirar hacia afuera. Eso es casi natural, ¿verdad? Y en ese sentido, España se recuperó, ¿verdad? Y sí, Romy, es una realidad, no como antes, ¿verdad? No como en la época del 2010, que había una migración mucho más alta, pero sí de a poco, digamos, están migrando, nos dice la gente, los grupos de paraguayos en el exterior, principalmente en Madrid y en Málaga, de que están recibiendo compatriotas principalmente de carreras de salud para cuidar a la tercera edad. O sea, en España hay una colectividad, digamos, insatisfecha, hay necesidad de personas que cuiden, digamos, personas de tercera edad. Hay que recordar que el Paraguay está en un bono demográfico, nosotros estamos en un verano demográfico, tenemos mucha gente joven. Bueno, España está en un invierno demográfico, es al revés, tiene mucha gente de edad con buenas jubilaciones, eso significa que están buscando gente que les cuide. Y ahí sí, Romy, te doy la razón y te felicito por la pregunta, porque sí tenemos varios paraguayos, nos menciona, por ejemplo, la gente de Madrid, que no hay ningún vuelo que venga de Asunción a Madrid sin que por lo menos lleguen 3 o 4 compatriotas buscando más oportunidades de empleo. Y eso se da principalmente por el salario, ¿verdad? El salario que paga la gente en Europa y en España es más alto de lo que podrían pagar aquí en Paraguay y sobre todo sabiendo de que hay una importante cantidad de enfermeros, enfermeras sin empleo. Entonces podemos decir, Enrique, que esto se da, mencionabas, por el salario. Y también te consulto, no sé si mencionaste, no me quedó muy claro, porque acá tampoco hay mucha cabida para lo que es ese rubro. Pongamos de ejemplo lo que es la salud.
Sí, ¿Es así? asimismo mencionamos que había 3.000 enfermeros, enfermeras sin empleo y bueno, con el riesgo, Romy, de que cuando miramos al interior es una de las carreras de salud con más gente. Entonces, no es que se dejó de formar, sino se sigue formando mucha gente, ¿verdad? Entonces, principalmente en el interior se tiene una foto vieja del 2010 donde los enfermeros viajaban al Reino Unido, por Europa y enviaban libras esterlinas, euros. Entonces, la gente quiere eso, ¿verdad? Quiere tener plata en el bolsillo, quiere ayudar a su familia y hoy tenemos esa misma situación del 2010. No vemos todavía migraciones masivas, pero sí vemos gente que está migrando de a poco por la saturación de profesionales que no consiguen empleo en nuestro país, Ron. Perfecto, Enrique. Quiero cambiar un poquitito de tema, siempre hablando de empleo. Coméntanos, por favor, esta preocupación que se tiene, cuál es la nueva medida solicitada por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios que está preocupando al sector de las MIPYMES, por favor. Sí, hay un nuevo decreto, ¿verdad?, impulsado por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, por el ministro Orue, y hay que decir de que efectivamente yo conversé con el ministro, me explicó el objetivo de eso, y el objetivo es la formalización y un mejor control. Pero lo que hay que entender también es que en este caso se obvió, digamos, el plazo de tiempo de no tener, digamos, un monto obligatorio para entrar a lo que sería el régimen de turismo. Para que la gente entienda, el régimen de turismo es un régimen especial que tienen las empresas por los cuales tienen una mejor, digamos, una mejora en los impuestos, se le disminuye el IVA cuando venden a extranjeros, o sea, afecta a toda la zona de frontera, Ciudad del Este, Salto del Guairá, Pedro Juan. Aproximadamente nos informaban de que hay 2.200 más o menos empresas, digamos, inscritas dentro de ese régimen de turismo, buscando esta liberación impositiva. Y el nuevo decreto lo que pide es, digamos, una apertura de 6.000 millones, o sea, que la empresa tenga en su capital 6.000 millones y lo que preocupa un poquitito tiene que ver con el mantener $200.000 en la cuenta corriente. Estamos hablando de más de 1.500 millones, perdón, de más de 15.000 millones que tienen que tener en la cuenta corriente, ¿verdad? Entonces, no hay empresa pequeña que pueda tener estos montos, digamos, perdón, lo dije bien, 7.500 millones tiene que tener en la cuenta corriente. Entonces, no hay empresa pequeña que tenga estos montos y bueno, nosotros entendemos el control, las ganas de controlar, las ganas de formalizar, pero es una barrera muy alta. O sea, no vamos a tener empresas pequeñas y medianas, digamos, dentro de este sector y nos preocupa un poco eso en cuanto a la generación de empleo. ¿Verdad? Porque todas las empresas deben tener oportunidades de dedicarse a todos los sectores y cuando ponemos la vara muy alta, en realidad lo que vamos a conseguir es que no entren, de que sean solamente empresas grandes que es más fácil controlar, pero que le estamos poniendo una barrera a que se genere empleo, Ron. No, todos sabemos que una microempresa, Enrique, factura como 15 millones de guaraníes al mes, no más, hasta ahí. Estamos lejos de alcanzar los 6.000 millones de guaraníes por mes. Para que se entienda un poquitito, esto les afecta a las microempresas que están en zona de frontera. ¿Cómo sería la aplicación? Porque esto es una propuesta, no es una aplicación, ya no es una ley todavía, ¿verdad? No, ya es un decreto, Ya es un decreto, ya ya está, está. tiene fuerza activa en este momento. Esto ya aplica ahora. Y, y co- Hoy no hay empresa, no hay microempresa, o sea, para que una microempresa, y lo explicaste bien, en realidad las microempresas prácticamente ya serían su sentencia de defunción, ¿verdad? En realidad hay que ver cuántas microempresas existen hoy y a cuántas afectarían, ¿verdad? Nosotros, sabiendo que son 2.200 dijimos mínimamente entre empresas pequeñas y medianas, por lo menos un 10% afectaría. Entonces estamos hablando de 2.200 a 200 empresas mínimamente. Y afecta a las empresas en frontera, microempresas y medianas empresas, y toda empresa que quiera entrar en régimen de turismo de la frontera, ¿verdad? Llámese Ciudad del Este, Pedro Juan,
o Salto del Guairá, que para poder venderle a los extranjeros, hay que recordar que cuando un extranjero viene, compra un producto paraguayo, se le libera un porcentaje muy alto del IVA. Entonces ahí es un beneficio impositivo que tienen estas empresas. Pero al poner $200.000, lo decías bien, la apertura de las microempresas luego es hasta 3.500. O sea, ahí ya no habría ninguna microempresa y solamente quedarían empresas pequeñas y medianas. Yo diría ni pequeñas, ¿verdad? Hablaríamos de medianas. Y al poner esa vara muy alta, una empresa que venda poco, como vos decís, 100 millones al mes, 50 millones al mes, ya, o un poco más o un poco menos, ya no podría tener este beneficio impositivo, Romy. Por último, querido Enrique, ¿cuántos empleos estarían en juego aproximadamente? Y si son 200, lo que hay que entender es que hay una vara, ¿verdad? De entrada y también una vara para, digamos, las que están, ¿verdad? Nosotros entendimos que esto desalentaría a las micro, pequeñas y medianas a entrar en el régimen de turismo y quedarían las grandes, que serían más fáciles de controlar. Y por otro lado, hay que ver, necesitamos un estimado, digamos, un estudio más profundo, pero de buena primera, si son 2.200 las que tienen régimen de turismo, yo diría que por lo menos serían 200 empresas y cerca de 2.000 empleos, Romí. Esto sin un buceo en profundidad, sin un estudio profundo, pero sí, digamos, estimando de que las pequeñas y medianas serían un monto muy pequeño, ¿verdad? Enrique, como siempre, un gusto poder conversar contigo. Gracias por toda la información que nos brindaste el día de hoy. Que tengas un buen resto de jornada. Igualmente para ustedes, Romy, y esperamos que, sobre todo, que esto mejore. Hay que recordar, como dijimos, de que el primer año nunca es fácil para ningún gobierno, pero este gobierno ya consiguió puntos muy importantes y bueno, decirle a la gente que si bien todavía no siente, esto va a ir mejorando. Queremos mantener ese espíritu positivo. Un gran abrazo y a las órdenes.